¿Cuántas veces al día nos vemos en un espejo? ¿Alguna vez se había preguntado eso? ¿Cuántas veces una persona promedio nos vemos diariamente en un espejo? ¿Sí? Yo estuve investigando un poquito, me metí a internet y empecé a hacer ahí algunas preguntas y decían las respuestas que en promedio las personas se ven de 10 veces diarias a 23 veces diarias que nos estamos viendo en un espejo para poder ver nuestra apariencia y estarnos reflejando. Decía ahí las estadísticas. ¿Usted cree, quién cree que se ve más en el espejo? ¿Los hombres o las mujeres? No sé por qué todos dijeron las mujeres, pero adivinen qué. Yo no sé dónde fue hecha esta encuesta, si en Marte o dónde, o qué otro lugar. Pero decía ahí, de hecho era una encuesta hecha en Inglaterra, decía que los hombres se veían más veces en el espejo que las mujeres, al menos en aquel país. Yo no podía creer esa estadística, pero bueno, así lo mencionaron. Nos vemos constantemente en los espejos. Decía que las personas más vanidosas, inclusive hasta 50 veces al día, que eran las veces que iban a estarse revisando cómo estaban peinados, si traían alguna manchita, si había que arreglarse la ropa, hasta 50 veces al día. Pido por favor que me pongan el tiempo. Yo estoy meditando en esto, porque el día de hoy vamos a ver una analogía de la Biblia que tiene que ver con los espejos. Y es importante que pensemos un poquito al respecto. ¿Qué pasaría en nuestra vida? Imagínense un día que de pronto no hubiera ningún espejo. ¿Cómo sería la vida así? No sería como que no hubiera alimento o nos moriríamos o algo, pero simplemente el hecho de pensar que no habría una manera de poder percibir cómo es tu apariencia, cómo es tu persona, nos causa un poquito de ruido. Hasta sería como un tema para una de esas series de ciencia ficción, donde te despiertas un día y no tienes la manera de ver cómo eres. Puedes ver a todas las demás personas, pero no tienes una percepción de tu apariencia. Sería algo extraño, ¿no es cierto? ¿Sí? Los espejos son muy populares porque las personas estamos interesados en cómo nos vemos. Las personas solemos querer vernos si estamos bien peinados, si no traemos, nos levantamos y está ahí una línea blanca aquí escurriendo por ahí o alguna cosa así. Nos importa saber cómo nos vemos. Y aprovechamos, nos vemos en la casa en la mañana, nos revisamos varias veces, vamos a un restaurante y estamos ahí, pasamos al baño y pasamos por el tocador. Y pasamos a revisarnos a ver si estamos bien peinados. Los utilizamos constantemente porque nos importa nuestra apariencia. Sin embargo, aunque las personas tenemos una idea muy clara de nuestra apariencia física, porque existen muchos espejos. ¿Alguien tiene un espejo en su casa? ¿Alguien tiene varios espejos en su casa? Todos sabemos de nuestra apariencia física, pero la Biblia nos enseña que solemos tener una idea muy equivocada de cómo realmente somos en el interior. Hay muchos espejos para ver nuestra apariencia física, pero las personas tenemos una idea, ¿qué dije? Equivocada, errónea, de cómo realmente nos vemos en el interior. La gente no ha encontrado la herramienta para poder percibir, no tu apariencia física, de esas hay muchas, pero para percibir cómo está nuestro interior. La Biblia dice acerca del corazón del hombre, del interior del hombre, dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo dice? Engañoso. Y luego hace una pregunta puntual, dice el pasaje bíblico, ¿quién lo conocerá? ¿Quién podrá saber cómo realmente es el corazón del hombre? Y la misma Biblia nos responde. Dice, yo Jehová, yo que discierno, que conozco los pensamientos y las intenciones del corazón. Las personas somos malos, somos buenos viendo nuestra apariencia. La conocemos por completo, ¿sí? Pero somos malos determinando cómo somos por dentro. Solemos las personas hacernos muy buenos a nuestros propios ojos, ¿verdad? Regularmente podemos ver a las demás personas y podemos ver
los defectos y podemos decir, esta persona se equivoca en esto, esta persona tiene muy mal carácter, y podemos señalar mucho hacia afuera, pero cuando se trata de nosotros, las personas solemos vernos buenos a nosotros mismos, ¿sí? No es que creamos que somos perfectos, pero muchas veces minimizamos nuestras fallas y nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Sí? En el otro dice, se equivocó, que lo apedreen. En ti, tengan compasión de mí, había una razón por la cual estoy justificado para hacer ese comportamiento. No soy realmente tan malo como ustedes piensan. Es que había razones por las cuales tomé eso que no debía tomar. Había razones por las cuales dije aquello que no debía decir. Y a nosotros mismos nos vemos con buenos ojos. Eso lo dice la Biblia. Vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero se nos dificulta ¿qué? Ver la viga en nuestro propio ojo. Las personas solemos creernos mejores que los demás muchas veces. Sobrevaloramos nuestras virtudes, y de eso habla la Biblia. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es una advertencia. Dice, piense de sí mismo con cordura, porque las personas solemos estar muy centrados en nosotros mismos, no vemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Dices, yo soy buenísimo para esto y tengo estas características y yo puedo con esas cosas. Y solemos tener una percepción o muy elevada, o muchos otros tienen una percepción bastante menospreciada de su propia persona, pero no es la percepción correcta. ¿Por qué la gente no conoce bien su interior? ¿Es porque no les importa no nos importa cómo somos por dentro? Yo creo que no, mis hermanos. A la gente en nuestro mundo sí le importa cómo es por dentro. Desde tiempos antiguos, por ejemplo, el filósofo griego Sócrates, él decía una frase que decía, conócete a ti mismo para que puedas encontrar la plenitud de la vida, ¿sí? Y muchos otros pensadores han hablado acerca de autoexaminarse, de la introspección, de ver cómo es tu corazón. Y no nos equivocamos de cómo somos por falta de interés en cómo somos. ¿Se entendió eso? Otra vez, no nos equivocamos de cómo somos por dentro por falta de interés, sino porque no conocemos la herramienta adecuada para examinar nuestro interior. Hoy vamos a hablar de esa herramienta. ¿Se entiende o no? O sea, a la gente sí le importa. De hecho, miren, los best seller, libros más vendidos en el mundo, muchas veces tienen que ver con el autodescubrimiento interno. Y se venden esos libros. Agarra un título, busca en internet y busca títulos que hablan de cómo conocerse a sí mismo, y 5 millones de ventas y 10 millones y venden muchísimo porque la gente quiere saber cómo es por dentro, quiere conocerse, pero esos libros fallan en el blanco a la hora de tratar de interpretar cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra alma, cómo realmente somos por dentro. Ahora, quiero ser claro, no quiero menospreciar toda la literatura que describe algunas características de cómo las personas podemos ser por dentro. Habrá algunos aciertos que aquellos libros digan, pero principalmente la psicología se basa en los patrones de comportamiento de las personas externos para tratar de determinar cómo es el interior. Pero mis hermanos, no lo conocen por completo. En el ámbito de la mente y el corazón, la ciencia, la psicología no tienen luz completa para determinar cómo somos por dentro. Pero Dios, ¿sabes por qué sí la tiene? Porque Él nos hizo. Él conoce cómo tú eres realmente. Él puede mostrar qué hay en tu corazón. Hay un pasaje que ahorita vamos a leer, que Él dice que Él conoce las intenciones y nuestros pensamientos más profundos. La psicología no puede. No digo que todo en ello esté mal, pero si quieres realmente conocer cómo tú eres por dentro, y bueno, ¿para qué conocernos? Alguien diría, bueno, ¿qué me estás hablando esto de conocernos? ¿Para qué uno quiere saber su apariencia cuando se ve en el espejo? ¿Para qué? ¿Para ver cómo te ves en parte? ¿Interés? ¿Cómo me van a ver los demás? Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te ves al espejo? Pues arreglarte, ¿sí?
es importante que podamos ver cómo es nuestro corazón, para que entonces veamos en qué cosas necesitamos dejar que Dios transforme nuestra vida. Y eso es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Se entendió esta introducción? ¿Sí? Así que vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Santiago 1, del 22 al 27. Yo no lo voy a leer en esta ocasión todo seguido, sino que voy a ir leyendo los diferentes versos y vamos a ir conectando las ideas conforme lo vayamos leyendo. Comienza diciendo Santiago así, y aclaro que la analogía central de este pasaje es la de un espejo, por eso esta introducción. Así que Santiago 1:22 dice así, dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Puede decirlo conmigo esta parte? Pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, porque los oidores se engañan a sí mismos. No sean solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago comienza diciendo que el principal peligro de solo ser un oyente de la palabra de Dios, no alguien que practica la palabra de Dios, sino que solo la escucha, es que te estás autoengañando. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, miren, confirma lo que estamos diciendo al principio. Tenemos una idea tan vaga de cómo realmente somos, que Santiago está diciendo que aún las personas en las iglesias, aún las personas que escuchan la palabra de Dios, pueden estarse autoengañando de la realidad interna de sus vidas. ¿Se entiende o no? No solo allá afuera, no solo los más grandes pecadores, como a veces podemos ver a los demás y no darnos cuenta de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios: si tú solo asistes a una congregación y eres tan solo una persona que se reúne para escuchar solamente, ¿sí? Sales del domingo de escuchar la palabra de Dios y no pones la palabra que recibiste en práctica, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo. Díganme algunas ideas, ¿por qué nos estaríamos autoengañando? ¿Alguien sabe esto? ¿Por qué si solamente escuchamos y no practicamos nos estamos autoengañando? Porque el mundo nos lleva a otros caminos y nos quita todo el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Porque el mundo nos desvía por otros caminos. Porque estamos pensando que somos algo que realmente no somos. ¿Sí? Podemos ver a nuestro interior y dices: yo soy de Cristo, le pertenezco a Cristo y tengo un lugar en los cielos. Pero dice Santiago: hey, ya ten cuidado, porque si la realidad de tu vida es que solo escuchas y no pones en práctica, no eres una persona que es hijo de Dios y no eres una persona que tiene un lugar en los cielos. Te estás autoengañando. Cuando estaba yo compartiendo con los jóvenes hace años, yo les decía que uno de mis más grandes preocupaciones es que hubiera algunos que solamente me escucharan lo que compartía, pero que nunca lo vivieran. Porque ellos iban a creer, ellos pensarían que probaron de la gracia y del poder de Dios, y si no hizo nada en sus vidas, iban a decir: oye, pues esto no me cambió, no es como él decía, no hizo nada en mi corazón, no hizo nada en mi vida, no hay diferencia en acercarme a Dios o vivir como los demás. Ese era mi temor, que alguien de ellos saliera diciendo: pues yo estuve con Cristo y la vida fue igual. Pero no es porque la palabra de Dios falle, es porque eran solamente oidores. ¿Qué es esto de oidores? Ejemplo muy sencillo, como cuando en las clases en la universidad uno se inscribe y cuando te inscribes tienes que cumplir con todos los trabajos, las tareas y los exámenes, pero hay algunos que van de oyentes. Esos nada más van y se sientan a ver qué puedo pescar. Si falta, no pasa nada. Si traigo tareas o no traigo tareas, no pasa nada. Bueno, lo que Santiago está diciendo: si alguien solamente es un oyente de la palabra de Dios, pero no está comprometido a vivirla, solamente se está autoengañando. No sabemos cómo somos por dentro. Nos engañamos muy fácil. Vamos a continuar.
El segundo punto yo le puse, debemos aprender a usar la palabra de Dios como un espejo. El primer punto fue esto de que nos autoengañamos. El segundo es que debemos aprender a usar la palabra de Dios como un espejo. Mire lo que dice ahí mismo Santiago en el verso 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿pero qué? Pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, y ahí va la analogía, que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, ve su apariencia, porque él se considera a sí mismo y luego se va, ¿y qué pasa? Y se olvida de cómo era, ¿sí? Dice Santiago, si tú solamente escuchas, eres semejante al hombre que va, se ve en el espejo un ratito, considera cómo es y luego se va y se le olvida cómo era. Ahora, esto es importantísimo, mis hermanos. Quiero pedirles su atención aquí bastante, porque es para que se entienda todo el mensaje. Santiago está hablando en un contexto de la historia en el que no había una cantidad de espejos como las que usted tiene ahora en su casa. De hecho, la mayoría de la gente no tenía espejos en su casa. Era un asunto de ricos tener espejos en su casa, y este tipo de espejos que existían no eran tan claros como los que tenemos hoy en día. Eran metales que se pulían, y entre más recursos tuvieran, tenían metales preciosos, oro, plata, y los pulían latón, y los trataban de dejar lo más lisos posible según las herramientas de aquel tiempo, para que pudieran darse una idea de cómo era la gente antes. Así que la mayoría de las personas, el común de la sociedad, se había visto pocas veces en un espejo. ¿Se entiende esto? Probablemente el mejor espejo que tenían era el agua. Y usted sabe que no se ve tan claro y tienes que buscar ciertas condiciones para que alcances a verte, a tener una percepción de cómo eres. Y Santiago está diciendo, el que nada más escucha la palabra y se va y no la pone en práctica, es tan absurdo como que te den la oportunidad única en tu vida de verte en un espejo. No tenías ese privilegio, y de repente alguien te dice, un rico te invita a su casa, mira, si quieres date una checada, ¿verdad? Y vas, tienes la oportunidad única de verte. Te ves un ratito, no pones mucha atención, sales de ahí y ya se te olvidó cómo eras. ¿Cómo suena eso? Absurdo. Suena a malgastar una oportunidad de oro. De perdido te hubieras checado bien a ver qué era lo que más podías arreglar para cambiar un poquito tu apariencia. Pero no hiciste nada, simplemente fuiste, te viste y se te olvidó tus defectos, se te olvidó lo guapo que te veías o lo bonita que te veías. Se te olvidó todo porque no pusiste la atención que debías, como ahorita vamos a ver, para que pudiera esto hacer algún cambio en ti, ¿sí? Entonces esa es la analogía que Santiago está utilizando. Pero me encanta que utiliza la analogía de la Biblia y la está comparando con un espejo. Mis hermanos, déjenme decirles una verdad de las Escrituras. La Biblia es la herramienta por excelencia para que usted pueda tener una percepción clara de cómo es su interior. Dios nos ha provisto de su palabra, no de los libros de superación personal o de autoconocimiento que se venden en las librerías. El pasaje no dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice, el gurú de la psicología. No dice eso. ¿Quién lo conoce? Dice, yo Jehová conozco el corazón de la gente y dejé mi palabra para que la gente pudiera ver la realidad de sus corazones, lo que realmente hay en tu interior. Ese es el recurso de Dios, y el Espíritu Santo de Dios lo utiliza para reflejar quién tú eres por dentro. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, si usted no me cree. Hebreos 4:12 dice así. Lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente para que fuera más claro. Dice Hebreos 4:12. Mire qué bonito pasaje. Pues la palabra de Dios es ¿qué? Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y mire lo que hace la palabra de Dios. Penetra entre
¿Qué es el alma y el espíritu? Es lo más interno de nosotros, ¿sí? Nuestro ser en realidad. No es nuestro cuerpo, está viendo hasta adentro. Dice, la palabra de Dios penetra entre el alma y el espíritu. Y mire otra metáfora que utiliza, entre la articulación y la médula del hueso. Ahora, muchas veces hemos pensado en este pasaje como que es la eficacia de la palabra de Dios solamente para hacer un cambio en nosotros. Pero lo que está diciendo este pasaje es que es la eficacia de la palabra de Dios para hurgar en nuestro interior. Es como una cuchilla que no hay que en tu interior lo detenga y puede llegar hasta lo más profundo porque tiene el filo suficiente para penetrar hasta lo más profundo en tu alma. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Es viva y eficaz. Miren, la palabra de Dios no solo nos dice cómo es la humanidad en general, ¿sí? Aunque sí lo dice. Pero Dios puede utilizar para reflejar cómo es el corazón real de cada persona. No solo te dice en general, por eso dice que es viva y eficaz. No quedó muerta en el pasado como letras muertas que no tienen nada que hacer en tu vida el día de hoy. Es viva, tú la lees el día de hoy y ese mismo día tiene el poder para acceder a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu ser. Y mire lo que hace, no leí el final. Dice, deja, ¿qué dice? Nomás se escuchó así, ¿verdad? Empezaron fuerte y lo... Deja al descubierto nuestros, ¿qué? Pensamientos y deseos más íntimos. Por eso la palabra de Dios dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo lo engañas? Si su palabra tiene el poder para desnudar tu interior. ¿A dónde te puedes ocultar de la vista del Señor Todopoderoso? Puedes ocultarle los pensamientos, cosas que ni aún tú conoces. A veces tú crees estar haciendo algo por buenas intenciones, pero realmente lo que está detrás tiene motivos incorrectos. A veces oramos con motivos incorrectos. A veces damos una ofrenda o una limosna a alguna persona por motivos incorrectos. Le estás dando y estás con la selfie aquí para que te vean los demás. Y a lo mejor tú te estás autoengañando creyendo que eres bueno, cuando en realidad la Biblia te puede reflejar quién en verdad tú eres, cuáles son las faltas en tu corazón, qué necesita ser arreglado y transformado. Pero si no la lees, te estás autoengañando. Y si no la practicas, doblemente engaño. Mis hermanos, estamos comenzando un año. ¿A poco no es el momento en el tiempo en el cual los gimnasios están más llenos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se descubrieron, se vieron en el espejo, viste los kilos de más, viste lo que hay que arreglar. Y la gente dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuevos propósitos, nuevas resoluciones. No digo que sean malas, son buenas. Pero los gimnasios se llenan. Y dígame, ¿de qué están llenos los gimnasios aparte de herramientas para hacer ejercicio? De gordos. Esa no me la esperaba, ¿verdad? No tiren piedras para acá, ¿verdad? De flacos en potencia, solamente en sueños, ¿verdad? Están llenos de espejos. Y está haciendo ejercicio y viéndose el espejo y luego con el celular doble lente observando, ¿verdad? Para que algún día recuerde que fue al gimnasio y al menos lo intentó. La vanidad es un negocio enorme. Si no hubieran espejos, como dije al principio, se cerrarían muchos gimnasios, muchas estéticas, y a la gente no le importaría tanto su apariencia, pero como hay espejos, la gente va y estamos muy preocupados por nuestra apariencia. No estoy diciendo que necesariamente esto sea algo pecaminoso. Si es una vanidad exagerada, claro que lo es, pero no está mal querer ser saludable y hacer ejercicio. Pero déjeme decirle algo importante.
deberíamos procurar arreglar mucho más nuestro interior que nuestro exterior. No estoy diciendo que no importe el exterior, pero estoy diciendo que hay algo que es más importante. Cuando la Biblia habla acerca de las mujeres, pero este consejo es para todos en general, les dice: no se vistan con ropas decorosas y con aretes y con collares, tratando de arreglar su apariencia física, sino vístanse de buenas obras. Poco nos importa a las personas cómo se ve nuestra alma. Pero ¿sabes quién ve todos los días cómo eres en realidad? Jesucristo. Sus ojos están por toda la tierra, buscando a aquellos que son íntegros de corazón. No aquellos que se están autoengañando a ellos mismos, creyendo que engañan a la gente, pero a Dios no lo pueden engañar. Mis hermanos, si tuviéramos la misma diligencia que la gente utiliza para cuidar su apariencia, ya sea en gimnasios, arreglándose, comprando cosas para el cuidado de nuestro cuerpo, del cabello, para querer darse unos detallitos. Si tuviéramos la misma diligencia para buscar la palabra de Dios y ver nuestra condición y hacer algo por nuestra condición interna, otra cosa serían las iglesias y aún nuestro mundo. Pero a la gente le importa poco ver su interior, y a los que lo importan no consideran la palabra de Dios, sino van a lo que otros hombres dicen acerca de cómo son ellos por dentro, que ni siquiera ellos tienen idea. ¿Se entiende o no? Tenemos el espejo del alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa para ver tus pensamientos y tus intenciones, y para que el Señor pueda traerlos a la luz de tu propia vida. Hay un ejemplo en la Biblia de cómo la palabra es utilizada como un espejo. Lo conocen mucho, no lo vamos a leer porque es una historia larga, voy a platicarla un poquito. Pero había un hombre muy importante para Dios, el cual se llamaba David. Se convirtió en rey. Y siendo un hombre que tenía un corazón para Dios y que amaba a Dios y que componía cantos para Dios, descuidando lo que había en su interior, en algún momento deseó una mujer y comenzó a adulterar con ella en su propio corazón. Y si esto fuera poco, después la llamó para consumar el acto de adulterio con una mujer que estaba casada cuando también él estaba casado. Y trajo a esta mujer y se acostó con ella. ¿Conocen la historia? Betsabé la dejó embarazada. Ella tenía un esposo, que el esposo en ese entonces estaba en lo más duro de la batalla, peleando por el pueblo de Dios, por el ejército de Israel. David no dudó en ocultar su pecado. Si ya lo estaba ocultando de él mismo, también lo quería ocultar a los demás. Y mandó traer a Urías para que se acostara con su mujer y disimular el embarazo y poder salir librado de esto, creyendo que estaría engañando a todo mundo, pero a Dios no lo podía engañar. Trajo Urías no se quiso acostar con su mujer, dijo: ¿cómo me voy a acostar con ella? Si mi pueblo está allá peleando, yo tengo que ir a pelear con ellos, y no quiso. Y David no pudo ocultar su pecado. Entonces, ¿sabes qué es lo que hizo? Envió una carta en manos de Urías para el capitán de los ejércitos, para que lo pusieran en lo más difícil de la batalla, y estando al frente lo abandonaran. Y Urías llevaba en su mano la sentencia de su muerte también, y él va, la entrega al capitán del ejército y lo dejan al frente de la batalla, y entonces Urías muere. Y David se sintió en paz porque había ocultado su pecado de todas las personas. Pero lo que más me resulta impresionante de esta historia es que él no tenía ojos, a pesar de ser pecados tan despiadados y tan graves a los ojos de Dios, que él no tenía ojos para verse a sí mismo. Él se sentía que el problema ya había pasado. Pero oh sorpresa, alguien sí lo había visto. Alguien había visto toda la historia, todos los pensamientos y las intenciones de su corazón. David también lo sabía.
Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que no estaba tan consciente de esto, pero al mismo tiempo no pudo buscar a Dios durante casi un año, no podía acercarse a Dios. Él lo narra en uno de los salmos. Entonces Dios envía a un profeta, el profeta Natán. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? Para el que no se acuerde, se la cuento. Llega Natán con David, un profeta de Dios, y le cuenta otra historia, como una metáfora. Decía, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas y mucho ganado, ¿sí? Y él podía disponer de sus ovejas y hacía banquetes y era un hombre rico. Pero había otro hombre que solamente tenía una sola ovejita. Esa ovejita creció con sus niños. Esa ovejita, sus niños las traían jugando con ella y era muy apreciada para toda la familia la ovejita. Pero en una ocasión llegó un hombre forastero, llegó a casa del hombre rico, y el hombre rico, en lugar de agarrar de su ganado y de sus ovejas, fue y tomó aquella pequeña ovejita del hombre pobre y la mató para hacer banquete para su invitado. Cuando David escuchó esto, dice la Biblia que su corazón se llenó de ira y dijo: qué grande pecado, maten a ese hombre y cóbrenle 4 veces el castigo. Entonces el profeta de Dios, que simboliza, aunque es una historia real, pero ¿sabes qué simboliza? La palabra de Dios, le dice a David: ese hombre eres tú. En ese momento David entendió la gravedad de su pecado. Miren, hermanos, es sorprendente. Todo lo que él hizo no había podido ver la gravedad. Yo creo que de una u otra forma David se justificaba y se consideraba un hombre bueno en su interior a pesar de sus graves pecados. Pero en ese momento Natán, con la palabra de Dios, refleja su condición y le hace ver que era un hombre vilmente pecador. Y dice: Dios está enojado contigo y van a venir castigos sobre ti, sobre tu familia. Y entonces David dice la Biblia así: entonces David comprendió. Entonces David dijo: he pecado. ¿Cuándo? Hasta que se vio reflejado en el espejo de la palabra de Dios. En ese momento dijo: entonces David entendió que había pecado. Antes no. Yo me pregunto, ¿cómo es que esto pasó? Pero ¿sabes que esta historia no es muy ajena a nosotros? ¿Sabes que cuando estamos nosotros en situaciones pecaminosas, nosotros no podemos ver la gravedad de lo que estamos haciendo? He hablado con personas que están haciendo cosas graves y tienen 1001 razones para justificar sus propias maldades. Pero ¿sabes ante quién nadie se puede esconder? Ante el espejo de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios viene y te dice: hey, estás haciendo esto, contra Dios lo estás haciendo, estás dañando a tu hermano, ofendiéndolo, sí es cierto, pero principalmente estás pecando contra Dios. En el salmo que David habla de esto, dice: he pecado y pequé contra el cielo. Y dice la expresión: contra ti solo he pecado. Contra ti solo. Él sabía que había dañado a otras personas, pero él entendía que la máxima gravedad es que estaba pecando contra el cielo. Y entonces David, a través de este suceso, es que la gracia de Dios lo alcanzó y Dios lo empezó a transformar y fue restaurado. Pero hasta que fue reflejado en él, espejo de la palabra de Dios. Si no, no se hubiera dado cuenta de su maldad, de lo que hubiera hecho, y quizá hubiera seguido por malos caminos. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Cuánto necesitamos el espejo de la Biblia? Tú lo tienes en tu casa. Tenemos hasta en diferentes versiones, en el celular, en la computadora. Tenemos tantas Biblias como espejos en nuestra casa. El problema es que los espejos sí los usamos y la palabra de Dios solemos olvidarla.
Voy a hacerles una pregunta saliendo un poquito de esa historia ya. Pero ¿alguien me podría decir cuál es la gran tragedia de los espejos que sufrimos los feos? A ver si se entiende esto. ¿Quiénes son los guapos aquí? ¿Quiénes son los que están guapos? ¿Sí? Ustedes no me van a entender esta analogía, pero por favor póngase un ratito en los zapatos de los feos. ¿Sí? ¿Cuál es la gran tragedia de los espejos hacia los que estamos feos? Se quiebran. Reflejan como que la fealdad de los hombres, no las mujeres. ¿No estás a gusto con cómo te ves? La gran tragedia es que el espejo nada más te dice la pura verdad, pero no puede hacer nada por cambiarte. ¿Se entiende esto? Porque vamos al siguiente punto. ¿Sabes cuál es la diferencia con la palabra de Dios? Déjenme les adelanto un poquito. En el Antiguo Testamento Dios dio la ley. Y la ley era el espejo por excelencia. El espejo es el espejo más verdadero que existe para tu interior. Pero el apóstol Pablo nos dice acerca de la ley, que la ley no tenía el poder de transformarnos. Solamente te decía la cruda realidad de quién tú eres y te decía, a ver cómo le haces, estás condenado. Esa es la ley, así te planteaba la realidad de tu interior. Pero cuando Cristo viene, la obra de Jesucristo y sus palabras y sus promesas para la vida del creyente hacen que la palabra de Dios no solamente sea un espejo, sino que la transforman con el mensaje del evangelio en una herramienta no solo capaz de reflejar quién tú eres, sino capaz de transformar quién tú eres. Es decir, mis hermanos, sería cruel que yo viniera a decirles ahorita a comienzos de año, la palabra de Dios dice que eres pecador, que eres la peor persona, que no tienes esperanza, refleja exactamente tu realidad. Pues saldríamos todos de aquí deprimidísimos. ¿Qué hacemos? Pero entonces Jesucristo vino para transformar a los pecadores y rescatarlos de sus pecados. Y la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, tiene el poder suficiente para transformar hasta el más vil de los pecadores y rescatarlos con la obra de Jesucristo. Esa es la realidad, ¿sí? Yo no vengo a predicar un mensaje para deprimirnos. Vengo a decirles, sí, Cristo te dice, tienes el recurso ahí de la palabra de Dios para que veas cómo eres, pero además es un espejo poderoso, el único espejo que tiene el poder de transformar tu condición. Amén. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Santiago. No he terminado el versículo, dice el verso 25. Mas el que, ¿cómo dice? Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley. Y luego dice, ¿cuál es esta ley? ¿La ley de qué? De la libertad. La ley que transforma. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En la primera sección decía Santiago, va el hombre y se considera en un espejo. El que nada más escucha y luego no la pone en práctica, va y se considera. Aquí está utilizando otra palabra más fuerte, no es se considera. Dice aquel que mira atentamente. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene un verdadero interés de ver cómo es su interior, porque quiere ser transformado y quitar los pecados y las imperfecciones. Esa es la diferencia. El que va y va a considera es un oidor, no le importa. Va y escucha un ratito para cumplir con el requisito solamente, ¿verdad? Un oidor. Si lo quisiéramos trasladar a nuestro tiempo actual, es alguien que viene y nada más viene un ratito, escucha. Algunos se quedan dormidos, dicen, oye, qué padre, ¿verdad? Hasta voy un ratito y me quedo bien dormido, hasta me duermen bien rico por 1 hora.
No dudo que hay algunos dormidos aún ahorita. Lo digo como chiste, pero es verdad, hermanos. Si tú vienes nada más a echar un vistazo a la Biblia por cubrir conciencias, yo te diría, no te engañes a ti mismo. No estás haciendo nada. De hecho, estás trayendo mayor condenación a tu vida si solamente eres un oidor y no la pones en práctica, porque ahora conoces la verdad, pero no te importa. Pero el cambio dice, el que mira atentamente. Viene la palabra, escucha, Dios, quiero que me reveles cómo es mi vida, porque quiero ser transformado por ti. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor. Guíame por el camino eterno. Viene realmente preocupado por su condición interna, porque sabe que solamente Cristo lo puede transformar y que solamente hay esperanza en el espejo del alma, que es la palabra de Dios. Viene y no se quiere perder ninguna parte del mensaje y sale de aquí y va a buscar en su Biblia, y cada día toma el espejo, tanto como toma el espejo para ver su apariencia, así toma la palabra de Dios. Ese es el que mira atentamente. Si nos importara tanto nuestra condición espiritual como nos importa nuestra apariencia física, otra cosa sería en tu vida y en nuestra vida. Pero tienes el espejo, mi hermano, un espejo que no solo te muestra cómo eres, sino que te transforma. Dice, mira atentamente, y luego dicen, ¿qué mira? En la ley de la libertad. Cristo vino a traer libertad. ¿Sabes por qué la palabra de Dios nos trae libertad? Jesucristo lo dijo en Juan 8:31, porque la palabra de Dios es la verdad. Mire cómo lo dice Jesús hablando, Juan 8:31, lo van a proyectar ahí. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, no solo un oidor, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis ¿qué? ¿Cuándo conoceréis la verdad? Cuando permaneces en la palabra. Átalo con Santiago, el que mira atentamente. Miren, la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas. Es tan importante que deberíamos cuidar aún el sábado en la noche, no desvelarnos para venir con los oídos bien atentos el domingo. ¿Se entiende o no se entiende? Y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad los hará libres. Mire el autoengaño, fíjese el autoengaño, verso 33. Le respondieron los judíos, que se supone que conocían la palabra de Dios: ¿linaje de Abraham somos? Y jamás, ¿qué dice? Ellos se veían a sí mismos y se veían como libres. Dice, ¿cómo tú, Jesús, nos dices seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Punto. Ellos dicen, somos libres en el alma, no hay nada que nos ate, somos linaje de Abraham. Jesús le dice, no es cierto, estás esclavo del pecado y yo puedo ver tu interior, porque no conoces la verdad. Y la verdad solamente hay una fuente, y es la palabra de Jesucristo. Y a través de ella, revelando quién tú eres, es como Jesús puede traer libertad a tu vida. Pero tienes que mirar atentamente. ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende? Pero hay algo todavía mejor. Traigo mejores noticias. La palabra de Dios no solo refleja quién tú eres, sino que refleja quién es Dios. ¿Sí? Voy a leer un extracto de un libro que se llama El Progreso del Peregrino, que se escribió hace muchísimo tiempo. Un libro que ha sido el más vendido después de la Biblia, yo creo, en toda la historia. ¿Sí? El Progreso del Peregrino, donde habla como una metáfora de la Biblia como un espejo. ¿Sí? Así que pongan mucha atención en lo que vamos a leer aquí. Está muy bonito esto. Dice así El Progreso del Peregrino. Dice, es como un tipo,
para así decirlo, un cuento, para que usted entienda las palabras que está usando. Dice, el espejo era único en su especie. Mirándolo por un lado, veía uno fielmente reproducidas, ¿qué dice? Sus propias facciones. Mirándolo por el lado opuesto, reflejaba el mismo rostro e imagen del príncipe de los peregrinos, que en el cuento el príncipe de los peregrinos es Jesucristo, ¿sí? Entonces, por un lado veía sus propias facciones, por el otro lado veía ¿qué? El rostro e imagen del príncipe de los peregrinos. Dice, he tratado con los que son capaces de hablar sobre el asunto y me han dicho que mirando en aquel espejo han visto la misma corona de espinas coronando su frente, la frente de Jesús. Lo mismo que las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Además de lo cual, tal excelencia posee dicho espejo que representa al príncipe de la manera que uno quiera verlo, ya sea en la tierra o ya sea en el cielo, ya sea en su humillación o ya sea en su exaltación, viniendo al mundo a sufrir o viniendo al mundo a reinar. Ahí se acabó el extracto. Y ahorita voy a demostrarlo con la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo el progreso del peregrino, esto está inspirado en la Biblia. Él está diciendo, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, no solo ves tu propia condición, porque saldrías desanimado. Ves todo lo que Jesucristo hizo por ti para salvarte. Y lo puedes ver en su momento de mayor sufrimiento en la cruz. Y lo puedes ver coronado de espinas. Y lo puedes ver con las heridas en sus manos y pies. Y si nada más lo verías ahí, dices, híjole, entonces ¿qué hacemos? Pero también lo puedes ver coronado de gloria. Y lo puedes ver reinando y siendo el vencedor. Y lo puedes ver prometiendo victoria para aquellos que crean en Él. Y lo puedes ver sentado en su trono reinando sobre todo reino, autoridad y potestad. Y lo puedes ver en el futuro viniendo a reinar sobre sus escogidos, con ellos. Puedes ver tu pecado, pero puedes ver su gracia. Puedes ver tu maldad, pero puedes ver su grande amor que vino a salvarte. Puedes ver la multitud de tus pecados, pero puedes ver la grandeza de su poder, que Él dijo que salvaría, y a quienes lo dijo los va a salvar porque tiene el poder para hacerlo. Ese es el espejo de la palabra de Dios. Por eso puede transformarte, porque no solo te dice quién eres tú, sino te dice quién es tu Salvador. ¿Se entiende o no se entiende? Eso me emociona mucho. De verdad anhelo que esta verdad quede grabada en sus vidas. Lo vimos en el progreso del peregrino. Déjeme verlo en la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice así. Puse solamente un verso porque es largo el pasaje, pero espero que con eso se pueda entender. Dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en ¿qué? En un espejo, ¿qué contemplas? La gloria del Señor. Santiago hablaba de verte a ti mismo. Pablo está hablando de ¿qué? En un espejo, de ver la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Yo no sé si esto se entendió, tengo que explicarlo, ¿sí? Mira, está diciendo Pablo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, es como si nosotros nos estaríamos sentando frente a la gloria de Dios, y al ver esa gloria reflejada, como si la estuvieras viendo en un espejo, al ver esa gloria reflejada hacia ti, la gloria es luz. Al ver la luz, la grandeza de Dios, su preciosura, su gracia, su grandeza, su poder, su majestad, al verlo, esa gloria que tú estás viendo empieza a, estamos aquí, esa gloria empieza a ¿qué? A transformar tu vida.
Somos transformados, dice, de gloria en gloria. Cada vez que ves la gloria de Dios, esa gloria empieza a transformarte. ¿Y dónde vemos la gloria de Dios? En su santa palabra. Amén. Miren, esta es una analogía de un capítulo del libro de Éxodo de Moisés. Moisés subió subió a la presencia al monte de Sinaí, donde estaba Dios. Y dice que cuando bajó de ahí, su rostro estaba resplandeciendo de luz, tanto que la gente que se acercaba con él no lo podían ver bien y le decían Moisés, y lo tuvieron que cubrir con un velo. Y Pablo dice, ese velo que tenían y que no podían ver la gloria de Dios reflejada en Moisés, ese velo es quitado para aquellos que son de Cristo y podemos ver la gloria de Dios. Y el punto es que esa gloria, conforme más la ves, más te transforma a su misma imagen. Así que tener la verdad, tener una percepción correcta de quiénes somos y de quién es Dios, es lo que Dios usa para transformar tu vida. Lo voy a decir de nuevo. Tener una percepción correcta de cómo somos nosotros, verdaderamente quiénes somos y de verdaderamente quién es Dios, es la herramienta que Dios utiliza para transformar tu vida. Ese es el espejo del alma, el espejo de la palabra de Dios. Concluyo con esto. Dije primero que solo un oidor se autoengaña. Dije después, punto número 2, que debemos usar la palabra de Dios como un espejo. Punto número 3, que lo acabo de ver, la Biblia es el único espejo capaz de transformarnos. Y punto número 4, y con esto voy a terminar, es que la transformación que Dios hace en nuestras vidas no ocurre en automático, requiere de nuestra obediencia. ¿Sí pueden apoyar por favor allá para prender la luz? Ahí está. Requiere de nuestra obediencia. Miren, vi un ejemplo en un libro, quiero platicárselos porque creo que va a ilustrar mucho esta verdad, ¿sí? Las personas que son granjeros, agricultores, cuando ellos quieren cosechar algo, lo que ellos hacen es que van y aran la tierra y luego siembran la semilla y luego la fertilizan la tierra, la semilla, y luego la riegan y luego hasta después empiezan a cultivar y luego cosechan, pero es todo un proceso en el que ellos tienen que invertir mucho esfuerzo. Pero lo interesante del esfuerzo que ellos realizan es que por más que hagan toda la parte del proceso bien, dependen de fuerzas externas para que el proceso les dé el fruto que esperan, ¿sí? Requieren de el sol, requieren de la lluvia, requieren de que haya buen clima, que no venga una helada, requieren de ciertas cosas que están fuera de su control. De manera, mis hermanos, que en esta actividad agrícola hay un trabajo en conjunto entre Dios y los granjeros. Otra vez lo voy a decir, en la actividad agrícola hay un trabajo en conjunto entre Dios y los granjeros. El granjero no puede hacer lo que Dios tiene que hacer y Dios no hará lo que le corresponde hacer al granjero. ¿Se entiende o no se entiende? O nada más lo revolví. ¿Sí? Los confundí nada más. Va de nuevo. El granjero no puede hacer lo que Dios tiene que hacer y Dios no hará lo que le corresponde hacer al granjero. Ahí está. Lo mismo ocurre con la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí? Dios tiene el poder para transformarte, pero nos dio a nosotros una responsabilidad de mirar atentamente a la palabra de Dios, meditar en ella y de ponerla en práctica, de esforzarnos nosotros. No depende solo de nosotros, no lo podemos hacer sin Dios, aunque hagamos el mejor de los trabajos. Pero si Dios hace su obra en nosotros y nosotros hacemos la parte que nos corresponde, empieza a ocurrir ¿qué? Transformación en nuestra vida. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí?
Y yo quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos, porque no quiero que quedemos hasta la parte de, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más que Dios opere en mi vida y ya Él va a transformarme a su imagen. No, mis hermanos, Santiago está hablando precisamente de esto. El espejo de la palabra de Dios tienes que usarlo. Tienes que meditar en él. Tienes que mirar atentamente en la palabra de Dios. Anuncio, si no le entiendes, el jueves 16 de enero empezaremos un curso para explicar el Nuevo Testamento, para que usted pueda entender los libros de la Biblia. Dices, es que no le entiendo. Bueno, tienes que hacer tu parte, tu esfuerzo diligente para recibir la palabra de Dios en tu vida. Y Dios utilizará esa palabra para transformarte. Concluyo con ese pasaje. Miren, lo dice ahí Santiago, verso 26. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice? No refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que, sí, la palabra de Dios revela quién tú eres. Te dice nuestros muchos pecados e imperfecciones delante de Dios. Nos dice la gracia de Dios para transformarnos, pero a la vez nos exhorta a que pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Salió un hombre de la iglesia cuando ya estaba terminando el servicio, y uno que venía tarde le dice: oiga, ¿ya se terminó el sermón? Y le dice el hombre: no, ya terminó el pastor de predicarlo, ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Y usted ni lo escuchó. Para acabarla. ¿Se entiende o no se entiende? Nuevo año, nuevas resoluciones, compromisos. Que nuestro compromiso sea que nuestro compromiso más grande sea con Cristo y su palabra. Si quieres verdadera transformación y cambio en tu vida, Dios te dio la herramienta. Dios ya hizo la obra por ti. Él murió por ti, resucitó por ti. Nos dejó su palabra para transformarnos. Pero si tú no vas y miras atentamente en la perfecta ley de Dios, tu vida seguirá siendo la misma y te estarás engañando. Pero hoy es una nueva oportunidad. Hoy es una oportunidad de venir a Cristo. Decirle: Señor, yo quiero meditar en tu palabra. Dice el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Y luego dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Dios, en el espejo de la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche. ¿Sabe qué, hermanos? Me gozo cada día al agarrar la palabra de Dios y al ver mi condición, pero al ver a un Salvador que puede transformarme. Me gozo cada día al ver que me hace falta mucho, pero que el Señor ha prometido en su palabra que me irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En Cristo Jesús hay esperanza de vida nueva, de transformación para los más grandes faltas de nuestro corazón. Y sabe, déjeme decirle algo: esperanza para los feos del alma. Esperanza para los feos del alma. Cristo da vida nueva y Él hace nuevas todas las cosas, y dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Nos hace y nos renueva según la imagen del Señor. Precioso. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie un momento? Yo quiero guiar una oración, solamente la estoy guiando, pero cada uno háblele a Cristo en su lugar, el que quiera hacerlo. Y si necesitas a Cristo para transformar tu vida y su palabra, es un buen día para hacer compromisos con el Señor, si estás dispuesto
a seguirlo fielmente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra. Tiene poder para transformar nuestra vida. Lo creemos. Tiene poder para reflejar quiénes somos, pero gracias a Cristo tiene poder para reflejar la grandeza de su amor, de tu amor, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Estamos comenzando un nuevo año, Señor. Personalmente, te anhelo, te necesito. Y oro por toda la iglesia para que este sea el mismo sentir, la misma desesperación por ti en nuestra alma, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestra vida. Necesitamos que tu palabra nos guíe, nos transforme. No podemos nosotros cambiar nuestro interior solos, no tenemos los recursos. Podemos hacer cambios superficiales, pero solamente tú puedes renovar nuestra alma, Señor. Permítenos caminar en tu palabra. Permítenos creer en ella. Y así como nos vemos en los espejos diariamente, permítenos ir a ver nuestro interior, pero a ver tu grandeza también, Señor. Danos diligencia para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Permítenos, así como Jesús dijo, si permanecieres en mí, mi palabra permanece en vosotros. Permítenos permanecer en tu palabra, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, te lo pedimos. Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y pido esto para la iglesia, para todo aquel que esté mirando atentamente en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.